bienvenidas a todos, toda Argentina, países de Latinoamérica. Hoy tenemos una gran jornada. ¿Cómo están? ¿Cansadas, cansados? Últimas clases, nos estamos empezando a despedir. Ya les he dicho, ajusten los cinturones, empezamos el descenso a zona de aterrizaje. No, dice el bueno, todo concluye al fin, pero es una primera etapa. Vamos a seguir, tenemos muchísimas novedades para ustedes, muchas propuestas para terminar el año y para el año que viene. Queríamos contarles que ya sobre el final, sobre todo a los que están con la membresía del año pasado, hemos habilitado en el campus un curso para los que no los han visto de gestión de información para la toma de decisiones. Gabriela Benedicto, que es una de las especialistas en estadística de la Junta Federal de Corte, que parece que está muy bueno, Celi lo ha estado coordinando. Sábado que viene tenemos otro integrante que va a tener que ver mucho con una persona muy importante que tenemos hoy. El sábado que viene tenemos a Juan Manuel Matera, que nos va a dar cine, innovación, creatividad, y también está presentando su libro sobre mitología y derecho, imperdible, ¿eh? No se la pierdan, sábado que viene, Juan Manuel Matera. El otro miércoles, recuerden que el otro miércoles vamos a empezar de 17 a 18 para el que quiera tener un horario de consulta o de dudas o que quieran subirse una hora antes para saber sobre el trabajo final, y sábado 21 libre. No sé qué otra cosa queda. Celi, ¿algo más? Primero, Paola, hay pregunta hasta cuándo tienen tiempo de finalizar y completar los cuestionarios del campus. Es hasta que presenten el trabajo final, ya después se evalúa y se cierra. Después, respecto a la gente que está haciendo la membresía, que les ha llegado el mail para que completen y se inscriban en el trabajo final, no tienen que hacerlo, disparamos a toda la base de datos. La gente que está haciendo la membresía, o sea, que es la comunidad 2021, lo que va a hacer es colaborar como tutor con la comunidad nueva en el desarrollo de sus trabajos. Así que les vamos a ofrecer, aparte de Mira vos, sí, de la ayuda explícamelo, a ver cómo. nuestra, vamos a hacer tenemos un listado de gente de comunidad egresada 2021, y vamos a asignarle a cada grupo un tutor que van a poder consultarlo, que tiene la experiencia del año pasado. Podemos elegir tutor, dice Mariana, sí, se puede elegir tutor. Mientras no elijan todos a uno y lo recarguemos, pero sí se pueden, sí se ¿Está la puede. lista? ¿Cómo? ¿La lista? Vamos a publicarles la lista, los podemos tener para el sábado, sí, sí. Y bueno, junto con el asesoramiento y la colaboración nuestra en las clases de consulta. Así que bueno, ese es un poco el trabajo que tiene que hacer la comunidad 2021 para egresar o tener su diploma certificado de la membresía de este año. Creo que nada más estamos para presentar. Genial. Vamos, porque hoy estoy entusiasmado, estoy feliz. Me va a tocar el honor de siempre después les voy a contar al final, lo voy a hacer la presentación formal como corresponde y merece el doctor Ricardo Lee Rossi. Después les voy a contar por qué estoy entusiasmado y por qué es importante en mi camino el doctor Lee Rossi. Ricardo Lee Rossi fue delegado argentino de la Fundación Justicia en el Mundo de la Unión Internacional de Magistrados, Foreigner Judicial Fellow del Federal Judicial Center, que es el centro de formación de la justicia federal americana, de lo más importante, y de haber sido uno de los primeros argentinos en formarse en el Federal Judicial Center, delegado argentino del Grupo Especial de Recomendaciones en reuniones de ministros de justicia de la OEA, miembro de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 1997-1999, ex vocal del Consejo de Administración del Instituto Superior de la Magistratura de la Justicia Nacional, profesor invitado de numerosas universidades internacionales como la de Duke, la de la Pública de Nueva York, la de Baltimore, la de Maryland, la de Divari de Italia, Beijing, China, Montessori School de India, casi todas las universidades y centros de capacitación de las provincias argentinas. Ha sido galardonado con el Premio Internacional Guzzi Peace Prize de Contribución a la Educación 2012 en Manila, Filipinas, previo Montessori School a la Educación Judicial en India, profesor titular de materias como contrato, familia, sucesiones, derecho constitucional en la Universidad de Concepción del Uruguay, es ex profesor de numerosas universidades, UBA, Católica Argentina, UADE, UCES, numerosas publicaciones. Actualmente es juez de la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil
y él después cuenta que Sillón ocupa, para mí ya lo superó, pero bueno, él con su humildad creo que no, y es director general de la IES, que es la Academia de Intercambios y Estudios Judiciales, y le digo que es importante porque vieron que ustedes en la vida uno arranca caminando sus primeros pasos y va a la escuela. ¿Y cómo le llaman en la escuela a los que nos enseñan? ¿Maestra o maestro? Después nos olvidamos, vamos a los secundarios, le decimos profesor, probablemente en la universidad, profesor y doctor, y en algún momento, cuando uno está más maduro en la vida, vuelve a esa categoría que uno anheló y que nos formó en los primeros pasos, que es el de maestro. Y la verdad que me toca presentar a un maestro porque en mis primeros pasos y en los actuales de la magistratura, Ricardo ha sido muy importante, no solo para mí, sino para muchas y muchos magistrados de la Argentina y de Latinoamérica. Así que está enfrente, por ahí la humildad no va a dejar que le diga un prócer, pero está enfrente a un líder muy importante de la formación judicial y uno de los primeros que yo le sentí hablar de ciencias no jurídicas para jueces y de la complejidad que significa ser magistrado. Así que, Ricardo, un gusto tenerte, como siempre. Muchísimas gracias de participar y ser parte de este cierre de la Diplo. Sabemos que te gusta la presencialidad y también te reconocemos el esfuerzo de poder tenerte hoy en esta Diplo en forma virtual, así que bienvenido a la comunidad estudia. Muchas gracias, querido Mario, muchas gracias a vos, a toda la gente que te acompaña, que han sido tan amables conmigo, a las instituciones que te acompañan y a los, bueno, a quienes forman parte de este grupo de hoy a la tarde, de modo tal que para mí es un honor poder colaborar y acompañarte en este esfuerzo grande que estás haciendo y que me consta que lo haces con la mayor vocación y espíritu de servicio, de modo tal que es para mí un honor estar hoy presente a la tarde con todos ustedes. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, te escuchamos tu experiencia y vamos a ir durante la clase los que quieran también preguntando. Si alguien quiere habilitar el micrófono, tenemos un tiempo de 1 hora para disfrutarlo a Ricardo. Bien, el tema de la educación judicial es uno de los temas más interesantes y relevantes para los que formamos parte de la judicatura. Yo apenas tengo 44 años de trabajo en la Justicia Nacional, de los cuales 33 han sido como juez. De modo que cuando se reformó la Constitución y se anunció que iba a haber un Consejo de la Magistratura, inmediatamente me interesé en los temas de la educación judicial, para lo cual en su momento tuve un enorme apoyo de quien ha sido mi maestro y mentor, el doctor Gustavo Bossart, para quien tengo siempre un constante reconocimiento y agradecimiento. Digamos que se ha hecho mucho en materia de educación judicial. Hubo una gran discusión al principio, y esto es bueno recordarlo, entre quienes pensaban que debía haber una escuela judicial y aquellos que consideramos que debía haber un centro de capacitación y que el concepto de escuela ya en los años 90, a principios de los 90, se encontraba perimido en el mundo. Como todos sabemos, se optó por una decisión más conservadora de una escuela judicial. Nuestro país tiene mucha experiencia en esa materia. La primer centro de capacitación fue el de la provincia del Chaco, fue una provincia argentina, no el sistema federal, sino las provincias argentinas las que primero empezaron con el tema de la capacitación. Porque veo que el ministro Adaro está en la Junta Federal y veo el escudo de la Junta Federal, entonces es bueno reconocer que han sido las provincias argentinas, los poderes judiciales provinciales, aquellos que primero hicieron punta en la Argentina con la educación judicial. La cuestión de la educación judicial, digamos, básicamente se enfrenta con dos sectores bien diferenciados. Por un lado, lo que es la formación inicial
para magistrados, funcionarios, empleados que ingresan al sistema judicial, y por el otro lado, la capacitación permanente. Nuestro país ha desarrollado bastante bien, razonablemente bien, el primero de los capítulos, es decir, la formación inicial, en cuanto a que ha instrumentado mecanismos de formación, por ejemplo, en materia de empleados. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional tiene una vieja escuela muy exitosa en materia de capacitación para magistrados, para empleados judiciales. También es cierto que se ha hecho bastante para la formación inicial de secretarios, de funcionarios judiciales. Aquello que tal vez generó mayor dificultad es en la formación permanente. Debemos reconocer, debemos decirlo, que en esta materia, en la medida que no hay estrategia, es difícil lograr, digamos, que los magistrados que ya están ejerciendo su función se adhieran a un sistema de formación permanente si la formación permanente no es atractiva. Como todo sistema de educación de adultos profesionales, la capacitación tiene que ser atractiva desde el punto de vista de que no solamente debe tener contenido, sino que es muy importante también la metodología, la forma que se torne atractiva para los que reciben la capacitación. Y en esto hemos tenido altibajos. Debemos reconocer que en la Argentina hemos tenido altibajos. Hemos comenzado con mucha fuerza y luego, por razones que ahora vamos a explicar, este impulso inicial tal vez se detuvo. Cuando hablamos de educación, hablamos de educación judicial y no de educación jurídica. Lo jurídico integra lo judicial, pero como hemos dicho en muchas ocasiones, no lo agota. Hay muchos capítulos que hacen a la educación judicial que no forman parte de la capacitación tradicional que dan las escuelas de derecho, las facultades, los posgrados, los doctorados, el manejo de los casos, por ejemplo, la administración de los casos es uno de ellos. Como bien dijo el ministro Adaro, el tema de la prueba científica y el manejo de la prueba científica, que es un tema álgido dentro de la etapa probatoria, es otra de ellos. El manejo de la gestión de los tiempos judiciales. De modo tal que integrar estos aspectos dentro de la currícula de lo que formaba parte de la formación judicial era algo, a nuestro modo de ver, central, y debemos decir que esto se ha cumplido, pero todavía falta mucho por hacer. Una primera aproximación a lo que estamos diciendo vale para una encuesta que se hizo a fines de los 90 por la Konrad Adenauer, a pedido nuestro. En su momento hizo un relevamiento, vamos a redondear números, pero lo que dura un proceso en la Argentina, promedio, no importa el fuero, no importa las instancias, aproximadamente el 8% del tiempo que dura un proceso judicial es lo que insumen los jueces, los funcionarios judiciales, los ministerios públicos, en emitir sus dictámenes, sus sentencias, sus interlocutorios, etc. El 92% restante, en realidad es un 92 y pico, pero vamos a redondearlo en 92, es la gestión, es decir, los tiempos que demoran la tramitación de los procesos para estar en condiciones de ser resuelto. De modo tal que cuando nosotros tenemos y recibimos críticas por la duración, la prolongación de los procesos judiciales, que es una preocupación constante del justiciable, que los pleitos duran mucho, que obviamente la ecuación de justicia, el valor tiempo es importante, no es un tema menor, y en nuestro país en esto tenemos una falencia. Evidentemente
tenemos un problema con la gestión de los casos, es decir, la gestión insume el 92% del tiempo, no la decisión. Reconocer el problema hace a un aspecto fundamental de la currícula de cualquier centro de capacitación judicial. Y la mayoría de los centros de capacitación judicial, durante muchos años, se han dedicado a perfeccionar conocimientos del derecho civil, del derecho penal, del derecho comercial, del derecho procesal, en fin, del derecho laboral, todas las ramas que a ustedes se les puedan ocurrir. Pero el problema no es ese. El problema es que los procesos demoran significativamente en la Argentina. Y aunque después se dicte la más maravillosa de las sentencias, llega a un destiempo que para la sociedad es un elemento crítico. Y en la medida en que se dan soluciones que no se adecuan al diagnóstico, y el diagnóstico es este, el sistema perdura en su error. Los problemas perduran. Y esto es lo que ha sucedido. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 25 años. Por eso hemos insistido durante tantos años en que hay que hacer hincapié en aquellos aspectos que hacen a que el proceso judicial sea ineficaz. Y uno de los problemas que tenemos es precisamente este que estoy señalando, los tiempos de gestión. Reconocido esto, se han buscado dos tipos de soluciones. Una es la solución a través de la reforma legislativa, que está bien, reformar las leyes, modificarlas, mejorarlas, está bien, pero en esta materia está demostrado que aun cuando se modifiquen las leyes, si la conducta de los actores en el proceso no se adecua al cambio legislativo, la ley se convierte en este aspecto en una letra muerta. Si nosotros tomamos el viejo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Ley 17.454, que tiene casi 50 años, y que ha sido reproducida con más y con menos por la mayoría de las provincias argentinas, por ejemplo, un proceso ejecutivo no debería demorar más de 6 meses. La ejecución de la sentencia debería ser algo muy sencillo, y el proceso de trance y remate debería ser algo muy sencillo, pero cualquiera de ustedes que haya ejercido la profesión o trabaja en los tribunales sabe que esto a veces se complica y mucho. Un proceso sumario, la etapa probatoria, también sabemos que debería insumir un tiempo bastante reducido, y es un dato de la realidad que los tiempos se prolongan enormemente. E inclusive, esto sucede pese al cambio tecnológico. La innovación tecnológica ha tenido un impacto más no significativo en estos aspectos, lo cual demuestra que el cambio de legislación e inclusive el cambio de tecnología, si no hay un cambio ideológico, no tienen trascendencia a estos aspectos a los cuales estamos aludiendo. Atacar esta sintomatología ha sido tal vez el esfuerzo de muchos magistrados y de muchos centros de capacitación en los últimos años, en todo el mundo. Por eso hablamos, por ejemplo, del manejo de casos, el manejo de casos o administración de los casos, como se le quiera decir, según una terminología americana o europea, en el fondo es lo mismo. Se trata de cómo administrar los casos que tramitan en un tribunal. Más o menos calculen ustedes que el promedio de casos que tramitan en un juzgado en la Argentina es aproximadamente de 4.000 casos por juez. Esto no quiere decir que haya casos que haya menos, y también hay situaciones en las cuales tenemos 20 o 30.000 casos por juez. Estamos hablando de un promedio. Manejar estos números realmente, si no se tiene algún grado de estrategia,
es bastante complicado y muy probablemente en algunos puntos del proceso se forme un cuello de botella. En nuestro país, como sucede en la mayoría de los países que padecen problemas semejantes al nuestro, el cuello de botella se produce en la etapa probatoria. La etapa probatoria, como pocas, es una en la cual se produce una prolongación de los tiempos procesales. Podríamos identificar dos más. Una de ellas se produce en la etapa de traba de la litis, especialmente cuando hay excepciones, y la segunda, más significativa, en la ejecución de las sentencias. A veces los procesos de ejecución de sentencias en nuestro país demoran más que el proceso de conocimiento que derivó en el reconocimiento del derecho cuya ejecución se persigue. Pero yendo al tema de la etapa Ricardo, probatoria, sí. en ese punto, ha dicho mil cosas, perdón que te interrumpa, pero ¿cuánto ves de compromiso en el liderazgo de esa gestión del caso, que siempre te lo he escuchado y me parece bárbaro, y no lo tiene internalizado los magistrados y magistradas como responsabilidad de gestionar y llevar adelante, sobre todo la ejecución de sentencias, que como bien decís, es fundamental? En cuanto hay un compromiso del juez o jueza de esa ejecución de sentencia, en cuanto de la organización del que son parte, sobre todo, viste, con estos modelos de oficinas judiciales también, ¿no? En cuanto se no de esa ejecución final, que es el cumplimiento final de la sentencia y la consolidación de un derecho. Bueno, es significativo esto. Los jueces que reconocen estos problemas, que lo logran identificar y que se ponen al frente del trámite del proceso como asumiendo la calidad de director que la ley reconoce, obtienen resultados significativamente mejores que aquellos magistrados que se limitan solamente a asumir su rol en lo que hace al dictado de la sentencia, sin inmiscuirse en las etapas previas del proceso. Esta es una visión muy tradicional, digamos, en mi larga carrera judicial, cuando yo empecé, el juez realmente tenía protagonismo recién cuando el expediente pasaba a sentencia. El resto era un tema digamos, del trámite que incumbía más a los funcionarios del tribunal que al juez en sí. Por eso el cambio cultural es importante, porque los jueces están teniendo un involucramiento mayor en el trámite del proceso. En esto ha sido significativo el tema de la audiencia preliminar. Cuando se dictó la Ley Nacional de Mediación, digamos, un grupete que estábamos ahí dando vuelta, logramos colar el tema de la audiencia preliminar, porque la audiencia preliminar de algún modo marcó la necesidad de que el juez tuviera un involucramiento desde las etapas iniciales del proceso. Porque, uniendo esto con lo que iba a decir, está demostrado empíricamente que cuando el juez se involucra tempranamente en el desarrollo del proceso, los procesos se resuelven mejor y más rápido. Esto está demostrado internacionalmente, digamos. El juez pasivo hace que los procesos duren más. ¿Por qué? Por dos fenómenos, en la etapa de prueba se ve muy claro, que es la duplicación de la prueba y la producción de prueba innecesaria. Son dos fenómenos diferentes, pero que los dos contribuyen a la innecesaria prolongación de los trámites judiciales. La producción de prueba innecesaria, es decir, cuando algo está admitido, cuando algo no está discutido, cuando algo está demostrado porque va de suyo, y sin embargo se produce una prueba que es innecesaria. Una prueba que se ofreció para la eventualidad de que el otro lo negara, pero no lo negó en este caso. O el caso de la duplicación de prueba, es decir, pruebas que se superponen innecesariamente para probar lo mismo. O la reproducción de prueba. Y esto también tiene un costado que es interesante analizar, que no es solamente el de los tiempos, sino el de los costos de la litigación, que cuando se conjugan llevan, Mario, a una situación de injusticia. ¿Por qué? Porque cuando el proceso se prolonga indefinidamente y los costos judiciales aumentan, y está demostrado que el aumento es geométrico,
Es decir, si el costo en un año es 100, al segundo año no es 200 y al tercero no es 300, sino que va aumentando geométricamente de una manera pasmosa. Lo que produce es que se afecta un tema de acceso a la justicia. Porque el acceso a la justicia no es solamente poder ingresar a los tribunales, sino acceso a la justicia es también poder continuar con la litigación que se emprendió o contra quien se emprendió. Y si por una cuestión de ecuación financiera que se prolonga y se aumenta exponencialmente por la prolongación innecesaria del pleito, las espaldas de quien se encuentra en esa situación no son tan anchas para aguantarlo, lo que se produce ineludiblemente es un abandono de la instancia, digamos, judicial y por ende la conformación de una situación de injusticia. Porque cuando nosotros hablamos del tema de la justicia, uno de los puntos principales que debemos atender es el tema del acceso a la justicia. El Estado democrático, uno de los elementos que caracteriza al Estado democrático es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia está dado por dos circunstancias. La primera, la posibilidad efectivamente de acceder. Yo me acuerdo cuando hace más de 20 años me tocó hacer una consultoría de las Naciones Unidas en los países de Centroamérica que estaban saliendo de sus guerras civiles, que eran tremendas. Tenían un sistema de litigación muy bajo. Y, digamos, el desprevenido podría pensar que la litigación era baja porque no había conflictos. Y no era porque no había conflictos, era porque no había acceso a la justicia. Porque la violencia se encargaba de ajusticiar las situaciones hasta privadas que había. Pero este no es el único aspecto. Hay un segundo aspecto, que una vez que se accede a la justicia, hay que dotar al litigante de todos los elementos procesales necesarios para que pueda afrontar la empresa procesal en un pie de razonable igualdad con la otra parte. Si los tiempos procesales se extienden enormemente y con ello el aumento de los costos judiciales, se produce una situación de desequilibrio a lo largo del proceso que puede hacer, y de hecho sucede, que muchas personas desistan de proseguir con el trámite judicial de alguna manera u otra ante la imposibilidad de poder consolidar su posición a lo largo del tiempo. Y de definitiva, después termina ganando no el que tiene razón, sino el que tuvo más espaldas para aguantar el tiempo y los costos del proceso judicial. Ahí hay un gran punto, Ricardo, y me parece buenísimo porque pocas veces se da el análisis del costo, del impacto cruzado con el eje de acceso a justicia. El rol, porque hay muchas preguntas en el chat de abogadas y abogados en la litigación. Vos sobre todo por tu experiencia general, pero vos sos del fuero civil. El rol del impulso y la responsabilidad en los tiempos también. Dentro de la vinculación del ecosistema judicial, rol de abogadas y abogadas en la litigación. Bueno, a ver, esto es una responsabilidad conjunta. De la judicatura primero, porque innegablemente el director del proceso es el juez y el juez debe garantizar que todo este sistema efectivamente funcione y no quede trabado. Y de los abogados en segundo lugar, porque el rol del abogado como colaborador en el proceso judicial es innegable. Ahora, en la medida que nosotros tenemos un funcionariado y una magistratura que no están debidamente adiestrados en técnicas que hacen al manejo de casos y al gerenciamiento de los casos, muy probablemente lo que suceda es que el proceso ineludiblemente se va atascando. Nosotros, y esto se podrá decir, bueno, pero esto era una cosa de otros tiempos, pero fíjense que no. Cuando empezó la pandemia, fue un impacto muy grande en los tribunales. Sin embargo, al cabo de un par de meses, se advirtieron dos tipos de conductas. Algunos magistrados de inmediato instrumentaron mecanismos y usaron la tecnología para evitar que los procesos
se detuvieran y pudiese avanzar el trámite de muchos de ellos. A ver, había cosas que no se podían hacer, pero muchas otras que sí. Y estos magistradas y magistrados sumamente proactivos lograron que pese a las dificultades que había, especialmente en las primeras etapas de la pandemia, se pudiera avanzar en decisiones judiciales. Y tribunales que dictaron sentencias, pruebas que se produjeron porque no había dificultad en producirlas en esas etapas iniciales. Bueno, en cambio hubo otros que directamente entraron en una inacción total y el tribunal se vio totalmente detenido con todo el problema que ello ocurre, porque un conflicto que no se resuelve en un tiempo razonable tiene dos consecuencias. La primera, la del conflicto original que quedó sin resolver. Pero después todos los elementos colaterales que van aumentando el conflicto, justamente no por el hecho en sí que generó el conflicto, sino por la demora en resolverlo. Ni hablemos de la falta, lo que genera esto en cuanto a falta de credibilidad en las instituciones y daño que genera en la fe pública que la gente tiene o que debería tener en los tribunales y en el sistema de justicia. Hay una tendencia de algunos grupos a pensar que la salud pública, la educación pública, la justicia, son un sucedáneo para aquellos que no pueden acceder a un sistema privado que les ofrezca el mejor servicio. Pero no es así como esto fue concebido. El sistema de salud pública, el sistema de educación pública, el sistema de justicia deben tener un grado de excelencia igual o superior al que ofrezcan mecanismos privados. Y esto no somos un sucedáneo, no somos un reservorio para quienes no lo pueden pagar. Nosotros tenemos que dar el mejor servicio y el servicio de excelencia, porque no necesariamente el público quiere acceder a mecanismos privados. Muchas veces la gente quiere acceder a la escuela pública, al hospital público, a los tribunales, para que en el caso nuestro, para que los conflictos sean resueltos. O sea, que no nos releva el hecho de que haya mecanismos privados, no nos releva a los jueces y al sistema judicial de brindar el mejor servicio de justicia. Por eso, este capítulo es central en la educación judicial en todas partes del mundo, digamos, de los sistemas más avanzados que se puedan pensar, más allá de la ideología. El tema de lo que es la gestión de casos es central en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, pero también en la China continental. Porque el requisito de acceder a la justicia y que sea una justicia que se desenvuelva en términos razonables, no solamente de conclusiones, de medios, sino de tiempos, es fundamental para el justiciable. Lo dice el viejo adagio: la justicia que llega lenta no es justicia. De modo tal que esto es un aspecto central. Si seguimos en el análisis y con la propuesta que nos ha hecho el doctor Adaro sobre el tema de la prueba científica, vemos que dentro de la prueba, uno de los aspectos más álgidos es el de la prueba científica. No hay que confundir la prueba científica con la prueba pericial. La prueba pericial es prueba científica. La prueba científica no se agota en la prueba pericial. Muchas veces la prueba científica llega a través de informes, a través de testimonios. La prueba pericial claramente es prueba científica. Y en esto realmente tenemos un problema en la Argentina. Para empezar, nosotros tenemos un sistema pericial en el cual se accede a través de personas que se inscriben en las listas de peritos, alegando una determinada especialidad, que no siempre tienen,
con una actualización de conocimientos que no siempre poseen, con una ecuación financiera en torno al pago de honorarios que hace que mucha gente muy idónea desista de incorporarse porque se cobran los honorarios mucho tiempo después y a veces terminan sin cobrar. De modo tal que tenemos cuerpos periciales, pero cuerpos periciales que están diezmados, que tienen problemas serios. De modo que nos encontramos a veces con problemas serios en materia de producción de la prueba científica. Tenemos también sistemas en los cuales se nombran varios peritos para probar lo mismo, con la incidencia en materia de costos que esto tiene. De modo tal que el trabajo en esta materia es importante en todas partes del mundo. En otros países se le ha dado mucha relevancia a las sociedades científicas y en nuestro país hemos insistido mucho con este tema y hemos logrado algunos frutos. Nuestros países digo Chile, Brasil, Uruguay, tienen sociedades científicas sumamente calificadas y no siempre se acude a ellas y realmente a veces se acude a un experto que por ahí no puede brindar el nivel, la calidad y la actualización de información que puede suministrar la prueba científica, que puede de algún modo colaborar con el trabajo pericial, no reemplazarlo, pero sí colaborar con él. De modo tal que en esta materia es mucho lo que se puede trabajar y hacer, y esto es uno de los núcleos que hacen a la educación judicial, como lo es la argumentación, como es aprender a preguntar. Esto es fundamental porque hemos visto en muchos casos en audiencias que magistrados y funcionarios lisa y llanamente no tienen técnicas para preguntar. Bueno, los programas de capacitación en esta materia, que primero se desarrollaron de manejo de casos, los hizo el Centro Judicial Federal en la década del 60, en el 67, que fue el primer ensayo. Sobre el tema de la prueba científica, los primeros trabajos se hicieron fines de los 80, principios de los 90, y en esta materia nosotros realmente nos incorporamos a un tiempo bastante apropiado, porque ya en los años 90, en la currícula de la Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados se incorporó este capítulo, y en la currícula original de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, estos capítulos fueron plenamente incorporados. Sin embargo, no hemos persistido, no hemos perseverado en esta senda, y esto hace que el sistema todavía mantenga esos defectos a los cuales estamos señalando. Y como típica solución dogmática, lo primero que se nos ocurre es cambiar la ley. El cambio constante de la ley nosotros sabemos que no es sano. Pero además, si ese cambio por sí solo no cambia conductas, además es ineficaz. Creer que porque cambia la ley, cambia la conducta procesal de los actores del proceso judicial, es un error común, es un error repetido. Por lo repetido no lo deberíamos reiterar y sin embargo nos obstinamos en insistir en él. Por eso esfuerzos como este que ustedes están haciendo son tan importantes, porque los debates que se hacen en foros como este de todos estos temas contribuyen a cambios de conducta, a modificación de comportamientos, que en definitiva contribuyen al mejoramiento del servicio de justicia. Por cierto, que esto es menos mágico, esto es más trabajo, que el pensamiento mágico de pensar que porque cambio la ley cambia todo. Eso es un pensamiento mágico, digamos, porque la realidad demuestra que esto no existe, no funciona de esa manera.
esfuerzos como el que ustedes están haciendo son más trabajosos, los resultados no son inmediatos, pero son los que verdaderamente tienen efecto y tienen un efecto útil, porque van cambiando y van modificando comportamientos. Y esto es el núcleo de lo que quiero decir, el ejercicio de la abogacía, de un lado o del otro del mostrador, como habitualmente se dice. Es una sumatoria de comportamientos. Está fundado en aspectos axiológicos, algunos de ellos, y en aspectos de repeticiones otros. Todos nosotros tenemos la costumbre de repetir nuestras conductas, y esto no solamente a nivel personal, a nivel institucional. ¿Cuántas veces ocurre que un individuo propone una idea, un mejoramiento, una innovación, y desde el punto de vista discursivo, cuando la idea es buena, es muy difícil decir que se está en contra. Pero luego hay un aspecto actitudinal que efectivamente lo pone en contra. Y vamos a dar un ejemplo. Cuando se introdujo en los años 90 la audiencia preliminar, al año y pico, casi 2 años de puesta en marcha del sistema, se hizo un relevamiento. Por suerte esto cambió porque hubo una renovación del cuadro judicial. Pero a los 2 años de haberse sancionado la ley, en el fuero civil de la capital federal, apenas un poco más del 20% los jueces tomaban personalmente las audiencias preliminares. Pero ese porcentaje se reducía apenas el 8% en el fuero comercial. Esto viene a demostrar que el cambio de la ley por sí sola nos lleva a cambios de conducta y por ende después se llega a la errónea conclusión de que la solución es mala porque no dio los resultados. Y en realidad la audiencia preliminar se demostró que es una herramienta excelente. Pero claro, había que tomarla y la tenía que tomar el juez. Yo he escuchado, me han contado muchas experiencias de empleados que tomaban la audiencia sin haber leído el expediente, por ejemplo. Y entonces se aplicaba el paradigma este de decir, bueno, en la duda hay que proveer. Pero todos nosotros sabemos que la duda es el proceso final del conocimiento. Yo estudio todo, leo todo y al final tengo una duda. Si yo no leo el expediente, si yo no estudié la causa, no tengo duda, soy ignorante. Lo cual, como ustedes saben, es muy distinto. Y entonces, no se leía la causa, se tomaba la audiencia preliminar sin saber de qué se trataba, si había temas discutidos, no discutidos, si había temas controvertidos o no controvertidos, y en esa duda, que ya sabemos que no es tal, se proveía toda la prueba. Entonces había procesos que se prolongaban innecesariamente por pruebas que se dilataban, y la mejor demostración de eso era que en la sentencia el juez ni hacía mérito de esa producción de prueba innecesaria. En muchas situaciones, y muchos de los que son asistentes a este curso, si trabajan en el sistema de un lado o del otro, les habrá sucedido que cuando van y plantean algo le dicen, mire doctora, mire doctor, todo usted lo que dice es cierto, pero acá siempre se hizo así. Y con ese dogma se sepulta cualquier intento de innovación, de modificación o de mejoramiento de las conductas tendientes a mejorar el servicio judicial. O aquellos otros que discursivamente se muestran a favor, pero dicen, bueno, pero esto modifíquenlo para cuando yo me jubile. Es decir, con esto lo que quiero significar es lo siguiente. No, ustedes que son jóvenes luchadores del cambio judicial, no desestimen
lo que es la resistencia al cambio. Uno tiene la tendencia, cuando tiene buenas ideas, cuando tiene pensamientos correctos, cuando los ha confrontado en el mundo y ha visto cuáles son las mejores soluciones y después las quiere aplicar a nuestro país, porque ese es el verdadero amor a la patria, ¿no? Buscar soluciones y mejorar la calidad de vida de la gente. Uno tiene esa tendencia a subestimar cuando la idea es tan buena y no hay duda que hay que aplicar esa modificación de conductas, esos cambios, uno tiende a subestimar la resistencia al cambio. Y en esto, Adaro, yo, somos muchos los que podemos testimoniar de esto, la resistencia al cambio es mucho más fuerte de lo que uno cree. Y uno, envalentonado por las buenas ideas, tiende a subestimar esa resistencia al cambio. Entonces, si alguna primera conclusión tendría que darle yo es, primero, no pierdan de vista todo lo que es el manejo de los casos, las técnicas de manejo de casos, que van más allá del tema procesal y de la ley procesal. Y lo segundo, porque esto es actitudinal, no subestimen a quienes son resistentes al cambio. No subestimen a quienes van a sabotear los esfuerzos del sistema por mejorar. Porque, como toda estructura, las estructuras son resistentes a los cambios. Porque, y ahora lo vamos a explicar, toda estructura, toda organización tiene una ideología. La ideología, en los términos que estamos hablando ahora, es el estilo, la manera y la conducta de trabajo. Y hay una resistencia natural de los seres humanos a cambiar esto. ¿Por qué? Por miedo a lo desconocido, por inseguridades, por muchos factores, que no es del caso acá analizar. De modo tal que cuando uno quiere modificar las cosas en algún sentido, el grado de resistencia que hay, digamos, en el plano discursivo existe, pero no tiene comparación con la oposición que hay en términos actitudinales. Es mucho más fuerte en este último plano. Ricardo, la verdad que, bueno, te haría 1000 preguntas y muchas en el chat, pero en esto me encanta esto, la emoción por innovar hace que no dejar de percibir esa resistencia al cambio. Y vos, de tu experiencia de estos 40 años de magistratura y de innovador nato y de capacitador nato, ¿dónde te imaginás los mayores resistencias? ¿En los espacios jerárquicos, si se quieren, estas estructuras verticales de decisión, arriba, o de la comunidad, o de ambas? Bueno, a ver, respecto a la comunidad, la sociedad quiere el cambio, porque la sociedad es la que se vería beneficiada por un sistema judicial más eficaz, más eficiente. Si una persona que va a pedir alimentos para sus hijos le dicen va a tardar 3 años, seguramente va a decir, pero en el medio los pies del chico crecen y las zapatillas hay que comprarlas más grandes. Y con ese sentido común de esa mamá que pide que le aumenten la cuota alimentaria para comprar la zapatilla al pibe que no se cansa de que su pie sea grande, se demorona más de una de las teorías de organización de la justicia. De modo que la sociedad esto lo reclama, es decir, cualquier persona que tiene un conflicto en materia, por ejemplo, el mercado inmobiliario, está construyendo un edificio, tiene un conflicto, el negocio no es que vender los departamentos dentro de 8 años cuando termine el juicio, es poder resolver esto en pocos meses, reanudar la obra y venderlos, porque eso es el negocio no es el juicio, el negocio es vender los departamentos. Pero dentro del sistema judicial, como todo sistema, es un sistema humano. Y en ese sistema hay personas. A ver, el cambio es una incomodidad. Vamos a empezar a decirlo desde ese lado, Mario. El cambio es una incomodidad. Para vos, para mí, para todo el mundo.
Ahora, hay gente que asumimos conceptualmente la incomodidad y asumimos el cambio porque el cambio no necesariamente es exitoso. A veces hay un tema de ensayo y error, a veces hay fracasos, hay que retomar desde el fracaso. O sea, es un estándar de incomodidad el cambio, no es un estándar de comodidad. Por el otro lado, hay personas que prefieren ese estándar de comodidad, de seguridad. No sé si está bien, pero hace años que vengo haciendo lo mismo. Y no quiero modificar mi conducta. Establecido esto, que son reacciones, digamos, típicamente humanas, esto lo encontramos en todos los estratos. De repente hay empleados judiciales de muy baja jerarquía que son muy favorables al cambio y otros que son muy conservadores. Por eso también, cuando se dice, usted joven no es viejo, bueno, en el plano de las rodillas, evidentemente yo soy un viejo. Ahora, en el plano de la intelectualidad, por ahí soy más joven que un tipo de 30 años que no quiere cambiar absolutamente nada, porque ha logrado su estándar. Y entonces, cambiar el estándar de cualquiera es una incomodidad. O lo asumimos o no. Pero acá está el punto en que nosotros somos servidores públicos. Entonces no es la comodidad nuestra, sino el beneficio de la comunidad, que es brindar un servicio de justicia en un tiempo razonablemente justo, de una manera razonablemente adecuada. En uno de los amigos que hemos traído del exterior, Mario, hace muchos años, y lo llevamos a Mendoza, cuando lo llevaba al Palacio de Justicia, este querido amigo que ya no está entre nosotros, vio que en el Palacio de Justicia, arriba de todo, en dinteles que están cerca del techo, dice justicia, derecho, ley, ¿no? Y entonces el viejo dice en un momento, dice, está bien que esté ahí tan lejos, porque esto es inasible. Y yo me quedé, yo era un joven juez en esa época, medio me quedé, y el tipo ahí me dijo, no, lo que podemos lograr nosotros es una justicia, una solución razonablemente justa en un tiempo razonablemente adecuado. La gente sí recibe la justicia, pero dentro de 15 años ya no le sirve, porque los términos vitales nuestros, aunque nosotros pensamos que vivimos muchos años y que tenemos mucho por delante, en realidad son muy breves. Y en realidad la gente, el conflicto, es una piedra en el zapato. Es decir, nosotros porque somos abogados y convivimos con esto, pero el común de la gente, esto de ir a los tribunales, no es ninguna gracia. Cuanto antes termine, mejor. Entonces, los esfuerzos que puede hacer el sistema para solucionar esto de la manera más razonable, más adecuada, no puede dejar pasar la ecuación del tiempo. Y esto no es un tema menor, y esto es un tema que los sistemas judiciales, digo, los poderes judiciales y las cortes supremas de las provincias y nacional, deberían ponerlo en la agenda, en el centro de la agenda. Porque es cierto, los diarios se llenan con las grandes noticias de los grandes casos, pero por cada un gran caso que hay que sale en los diarios, hay miles de casos de personas comunes, para quienes ese pequeño pleito que nosotros creemos que es pequeño, es el centro de su vida. Un problema de familia, un tema de una cuestión de una locación, un tema de una compraventa inmobiliaria que se frustró, un tema de devolución de un dinero que se prestó, lo que sea, un tema laboral, una indemnización laboral, un tema de un despido. Para esa persona es el centro y el eje de su problemática en ese momento. Prolongarlo innecesariamente equivale tanto como amargar la vida de esa persona, más de lo necesario. Cuando un sistema prolonga un problema judicial más allá de lo necesario, hay tiempos que son inevitables, de eso no estamos hablando, pero más allá de lo necesario, es como si un médico prolongara un tratamiento de sufrimiento innecesariamente o más de lo necesario. Y ahí no dudaríamos, Mario, vos y yo, en decir que hubo mala praxis. Porque aunque el tratamiento sea correcto
Si es un tratamiento que provoca sufrimiento y se produce más tiempo del necesario, en realidad se está cometiendo un mal. Y esto entronca con lo que es la filosofía de nuestra profesión. Porque nosotros somos abogados, pero en algún momento decidimos entrar al sistema judicial. Y desde el momento que decidimos entrar al sistema judicial, nos pusimos al servicio de la gente, del justiciable. Hay situaciones que son patológicas. ¿Tengo un par de minutos más? Sí, estamos todos, si ves el chat, está Bueno, un nivel de inspiración enorme. estaba había un grupo de funcionarios judiciales, jueces, de todo, y se estaba hablando de los concursos, de los nombramientos, de las designaciones. En un momento me retiré del grupo porque el tema se había conformado en un centro en sí mismo. Y en realidad, los jueces, los secretarios, los empleados, los ascensos, los concursos, todo eso no es para nosotros. Es para que conformemos un sistema que le dé un servicio a la gente. Porque no nos olvidemos que hablamos de servicio de justicia. Estos son dos palabras. Primero, es un servicio. No es un lugar para satisfacernos nosotros, nuestras vocaciones, nuestros deseos, que son legítimos, claro está, son legítimos. A todo el mundo nos gusta hacer carrera. A mí todos los días me encanta sentarme en el sillón de Guillermo Borda en la Cámara Nacional Civil. ¿Para qué lo voy a negar? Pero esto es un servicio. Y lo segundo, es un servicio de justicia. Entonces, si llega tarde, si llega mal, si es caro, si no se puede pagar, si hay gente que llega en condiciones de desigualdad, y esa condición de desigualdad, el sistema las agranda en vez de achicarlas, bueno, es que estamos fallando en el servicio, Mario. Y acá no hay mucho para discutir. Y esto es por qué insistimos en hablar de estos temas. ¿Por qué vos, por qué toda tu gente hacen todo esto? Porque evidentemente ven que la cosa transcurre y no se le da adecuada solución. No digo solución definitiva, pues no existe la solución definitiva, pero que vayan contribuyendo a que el sistema sea más ágil, más eficaz y por ende más satisfactorio para el público, para la gente que lo usa. De modo que, por eso es que un grupo, muy reducido por cierto al principio, de magistrados judiciales, empezamos a insistir con esto hace exactamente 27, 28 años atrás. Ahora hay muchos cursos de manejo de casos, de gerenciamiento, de prueba científica, de todo, pero te puedo asegurar que cuando arrancamos con esto, éramos pocos y además estábamos rodeados, digamos, ¿no? Porque se acusaba de hacer esfuerzos innecesarios, estériles. La verdad que hubiera sido una gran alegría, después de 27, 28 años de mi primer pasantía por estos temas, yo ya era un joven juez, de reconocer ahora que yo estaba equivocado y que realmente el sistema se soluciona por sí solo y con alguna contribución de la reforma legal. Pero la experiencia ha demostrado que esto no es así. Ahora, ¿esto es responsabilidad exclusiva y excluyente de los jueces? No. No. Así como la salud pública no es un tema solamente de los médicos, así como la educación no es un tema solamente de los profesores y de los maestros, el tema de la justicia no es un tema exclusivo y excluyente de los jueces. Esto va en el doble sentido. Alguno dirá, se quiere sacar la responsabilidad. No, no. En el primer sentido, no podemos excluir la voz de quienes no son magistrados. Y alguno dirá, bueno, estamos los empleados, estamos los funcionarios, estamos los abogados, estamos los peritos, ¿dónde está la gente? El tema de la justicia es un tema de todos, de todas, de todes, como se usa ahora. Yo soy viejo, entonces sepan disculpar si a veces se me escapa alguna
pero el sentido democrático ya lo están percibiendo. Así que lo sabrán disculpar, si se, cosa vieja. Pero, nuestra responsabilidad como jueces es primera y fundamental. Miren, no quiero abusar de la paciencia de ustedes, pero vayan un día a un juramento de un juez. Entonces, cuando jura el juez, van los otros colegas, van los amigos, la familia, lo abrazan y dicen, llegaste. Bueno, miren, yo llegué a ser juez muy joven, muy joven. Es tremendo esto, porque en realidad la carrera de juez empieza el día que uno juró. Ese día uno no llegó, ese día empezó la carrera. Sí, pero el tema no es menor, porque si yo digo, llegué, ya soy el show de los muertos vivos. Lo único que tengo que hacer es administrar hasta que me llegue la jubilación. Imagínate, a mí me nombraron a los 29 años, todavía no estoy jubilado. En realidad, y esto es un tema ideológico, la carrera judicial empieza el día que usted jura como juez o jueza. Y ahí empieza el baile, ahí empieza el baile de trabajar de juez. Hasta ese momento no se trabajó de juez. Se habrá trabajado para ser juez. Esto es un tema ideológico, Mario, no es un tema menor. Porque si yo considero que el día que juré ya llegué, y bueno, después es el show de los muertos vivos. Perdonen lo poco académico de la expresión, pero creo que es totalmente realista. Entonces se conforma un statu quo en el cual yo digo, bueno, ya no me modifiquen nada y esperemos que yo me jubile o me muera para que el que viene atrás lo haga. ¿Por qué? Porque me afecta mi estándar de comodidad y de seguridad. Porque el cambio, mis queridísimos maestros, es inseguro e incómodo. Cuando usted propone un cambio, bueno, mire, tenga espaldas anchas para aguantar, porque cada vez que quiere cambiar algo, le llueven palos de todos lados. Perdónenme, tal vez lo poco académico, créanme que cuando hablo en la academia hablo de otra manera, pero estamos entre colegas y las cosas las debemos decir, y creo que el doctor Adaro me ha convocado para que lo diga de esta manera y no de otra, y por eso no me pidió que hablara del pacto comisorio, que es mi real vocación. Pero, de nuevo, son aspectos centrales si es que realmente queremos modificar la función judicial de una manera tal que sea satisfactoria para el público y no sentirnos mal por las críticas. Siempre vamos a recibir críticas, porque estamos en un lugar donde le damos la razón a uno y no se la damos a otro. Pero una cosa es esa, y otra cosa es que nos digan que no servimos, que no cumplimos con la misión, que somos algo así como algo que chupa la sangre de un elemento vivo de la sociedad. Y eso realmente no es lindo para nadie, y mucho menos para quienes, como estamos en este circuito, porque hasta ahora, ¿saben qué? Somos gente que tenemos vocación, porque si no nadie se junta a hablar de estos temas. ¿Y saben lo que es, mis queridos amigos, la vocación? La vocación es el amor por el trabajo. Nosotros amamos nuestro trabajo. Yo a veces cuando escucho determinadas cosas, y les digo ya tengo edad jubilatoria, pero no me pienso jubilar, prefiero no escucharlas porque amo profundamente mi trabajo y tengo una enorme vocación por esto. Lo que me lleva a estos planos y a discutir y a charlar esto y a ponerme en un punto de incomodidad. Porque esto es importante. Esto nos pone en un punto de incomodidad. Hacer cosas como esto no lo benefician a Adaro, lo perjudican. A ver si lo van a criticar, lo van a estigmatizar, lo van a molestar. Si él se quedara jugando golf a esta hora, hay grandes sectores del sistema
que lo aplaudirían. Pero cuando se elige modificar el sistema, cuando se elige comprometerse con el sistema, en términos personales, uno se pone en una situación de incomodidad, no de beneficio. El beneficio, me dejás, Mario, que lo diga, no hagan ola. Ese es el beneficio. Bueno, nosotros somos un grupo de personas, entre las cuales está el ministro Adaro, que nos dedicamos a molestar con esto. Yo me acuerdo, una vuelta, hace muchos años, la fui a ver a Helen, y le digo, Helen, mirá, dicen esto y dicen lo otro, y qué sé yo, que estamos haciendo esto. Y me mira Helen y me dice, ¿y vos te pensabas que iba a ser gratis? Este es el punto, pero como muchos de ustedes son gente joven y metedora y con vocación y todo esto, la misión nuestra, de los que somos más grandes, es transmitirles todo esto y darles coraje y darles ánimo para que tomen la posta y lo sigan adelante. Porque solamente así vamos a lograr una república mejor. Porque no hay una buena república donde el servicio de justicia no es bueno. No existe una república donde no se preste un adecuado servicio de justicia. Y nosotros somos uno de los poderes del gobierno. No somos un servicio más, no somos el servicio cloacal, con todo el respeto que el servicio cloacal merece y que lo necesitamos, ninguna duda. Pero no es eso, ¿eh? Nosotros tenemos la función de resolver los conflictos y de garantizar el principio de supremacía de la Constitución y el control de la constitucionalidad de las leyes, que la Constitución lo ha puesto en nuestra carga, no de un tribunal especial, no de un tribunal constitucional, sino de todos y cada uno de los jueces, hasta el juez más humilde de la República. No somos empleados que hacemos justicia, somos jueces. Y esto es central a la hora de designar a las personas que van a tener esa augusta misión. Tienen que tener el conocimiento jurídico, pero además tienen que tener el coraje republicano y moral para asumir las consecuencias de tomar decisiones que no siempre son simpáticas al cuerpo social. Entonces, como ustedes ven, el tema es complejo. Y cuando decimos complejo no decimos complicado, complejo. Complejo es decir que tiene muchas facetas, muchas caras, muchas cuestiones para tener en cuenta, que no se solucionan en una charla. Pero no es un tema menor, es un tema central en el desenvolvimiento de una república, porque una república que carece de justicia no es tal. Entonces, nosotros hacemos esto, ¿por qué nuestra vocación? Porque amamos el derecho, porque nos encanta discutir sobre los incisos de los artículos y hasta de los que están derogados, porque nos apasiona leer los viejos tratados de derecho, porque nos volvemos a emocionar cada vez que leemos Soberanía y Crisis del Contrato de Marco Risolilla, por todas esas razones. Pero además, porque encarnamos un dato de coraje cívico que la sociedad debe tener si pretende ser democrática. Un grupo de ovejas no pueden formar jamás una república. Hay que tener coraje cívico. Y el coraje cívico hace que uno se aguante palos de diversa naturaleza, algunos merecidos, otros no tanto. Yo espero no haber abusado del tiempo. Me encanta charlar de todos estos temas. También me gustaría, si alguno quiere preguntar algo. Y Mario, no quiero abusar del tiempo, que vos sabés que vos lo administrás y sabrás que estoy tal vez abusando Ricardo, de él. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿No? Por algo lo trajimos al último, casi al último de esta diplomatura. Después te voy a pedir, Ricardo, si te queda un segundo, léete los chats, porque es un cariño al alma todo lo que te han puesto. ¿Qué les dije? Inspiración, reflexión, interpelación, todo.
te quería hacer un montón de preguntas, te voy a hacer una última y después te voy a pedir lo que siempre te pido al cierre de la IEG, que vos hagas ese cierre que nos gusta, porque es sello Lee Rossi. Si te pudiera, fuera de los temas familiares, personales, afectivos, si te pudiera cumplir un sueño y tuvieras que soñar con una justicia, ¿cómo la soñarías? A ver, Mario, vamos a hablar de dos planos. Yo, en el plano personal, entré al sistema judicial a los 18 años. No le puedo. Llegué hasta el lugar que tengo, que es el sitial de Guillermo Borda en la Cámara Nacional Civil, sin haber salteado ningún cargo, ni como empleado, ni como funcionario, ni como magistrado. O sea que a la carrera profesional sería una injusticia, sería una ingratitud de mi parte pedirle algo más. Mi carrera docente también. Vos lo has dicho, a veces, y vos también lo debés sentir, nos sentimos luchando contra los molinos de viento. Es decir, por eso yo advierto acá a toda la muchachada, nunca menospreciar la resistencia al cambio, porque, a ver, la tendencia de la persona que estudia, del intelectual, del talentoso, cuando se encuentra con un mediocre, es subestimarlo. No subestimen a los mediocres. A ver, si está el resumen más importante de la clase de hoy, no subestimen a los mediocres, porque tienen capacidad de trabar a la mejor de las ideas. Y este es el resumen, que es el que le digo a mis hijos que no se dedican al derecho, pero esto pasa en todas las áreas. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad institucional. Hay trabajos que no tienen responsabilidad institucional, pero el nuestro sí, y mucha, y muy trascendente. Genial, Ricardo. La verdad que cerrame como nos gusta a nosotros. La Diplo después yo se las explico. ¿Cómo cerrás nuestra jornada inspiradora cada vez que nos llevas a algún lugar de esos que nos llevas a formarnos? Bueno, el sentido de la frase que dice el ministro Adaro es un sentido que, de una frase que ha tomado una actriz legendaria de la cinematografía argentina que hace muchos años que está en la televisión, que dice una gran verdad, porque dice, como te ven, te tratan, y cuando te ven mal, te maltratan. Y más allá de lo que podría ser artístico o la cuestión, digamos, de lo que es el arte o la televisión o lo que ustedes quieren, la cinematografía, hay algo que es cierto y que es lo que yo rescato para la judicatura. Nosotros tenemos que dar una imagen de fortaleza, porque somos el Poder Judicial. Un juez temeroso, un juez débil, un juez que busca la aprobación, un juez que está viendo a ver si va a tener, qué resultado va a tener una decisión, cómo lo va a tratar la primera plana del diario de la mañana siguiente. Créanme, no nos sirven esa clase de jueces. Hace muchos años atrás yo estaba estudiando en la Escuela de la Magistratura en Francia y me fui a tomar un café enfrente del tribunal, un café, con un viejo juez penal, ya no debe estar entre nosotros. Pasaron muchos años. Y entonces yo le dije, bueno, ¿cuál era el consejo que él me daba? Y dice, bueno, más o menos la traducción sería esta. Para ser juez hay que ser corajudo. Porque no nos sirven los jueces temerosos, no nos sirven los jueces. El juez debe ser firme, debe ser sereno, el juez debe ser mental, pero el juez debe tener coraje. Y debemos cerciorarnos que sepan el pacto comisorio, que sepan la posesión, que sepan el régimen de despido, la teoría del delito, bueno, lo que corresponda a la ley de concursos y quiebras. Pero tenemos que asegurarnos no nombrar un timorato de juez. Esto también tenemos que asegurarnos, porque la capacidad de mal
que una persona de esa categoría le puede dar a la sociedad es enorme. Un juez temeroso, un juez sensible a la amenaza. El juez tiene que tener temple y a veces uno recibe alguna bofetada. No soy de la idea de que hay que responderlas, sino de la idea de que hay que aguantarlas. Para eso elegimos esta profesión y para eso estamos y para eso la sociedad nos escogió. Genial. Gracias, Ricardo, por liderarnos, por inspirarnos. Sepan algo, aparte de 1000 cosas que Ricardo sabe, es fanático de la ópera, así que lo vamos a despedir para la próxima, porque lo vamos a esperar siempre en este lugar, con un aplauso parado, tipo teatro, ópera, como si fuera el tenor que nos dio la mejor de sus performances operísticas, digamos. Ha sido así hoy. Y lee los chats, quédate un rato, léete los chats porque es genial. A mi equipo me están despidiendo de Jufeju porque cierran 7:30. Vamos al aplauso de Ricardo, volvemos y lo despido. Una última palabrita de Ricardo y vamos al break. Como si fuera el Met de Nueva York, Ricardo. Un abrazo. O la ópera de Roma. Gracias, muchísimas gracias por inspirarnos a todos. Equipo, los dejo. Sigan ustedes, yo voy a otro lugar a ver si me conecto. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias, Mario. Gracias, amigos.